Que la gloriosa paz, el amor y la misericordia de nuestro Señor, Salvador Jesucristo, siga reinando medio nuestro. Disculpen porque estamos en un sitio ajeno donde nosotros siempre nos reunimos, pero aquí le ha placido el Señor traernos a nosotros. Nos gozamos en gran manera porque vemos que el Señor, en su misericordia, nos está dando su alimento para nosotros sustentarnos y así compartir con el hermano. Tenemos un tema hoy para seguir alabando y glorificando el santo nombre del Señor Jesucristo, que dice: el lenguaje de los hijos de Dios. El lenguaje de los hijos de Dios. Y las escrituras tema es Proverbio 1, del 1 al 7. Vamos así a darle, si el Señor así lo permite, un desglose a las escrituras, unos puntos para ver qué el Señor anda buscando con este tema que le ha placido a él, dárnoslo para expresarse, porque esto es para darlo, para el que tenga sed y hambre de justicia, se alimente. Y dice el tema, y las sagradas escrituras van a ser leídas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabra de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. Amén. Amén. Sea engrandecido tu nombre, Padre de la gloria. Te damos las gracias, Señor, en estos momentos, para así, Señor, seguir inquiriendo en los secretos de tu palabra. Tú eres quien abre, tú eres quien cierra, y tú eres quien da prudencia, justicia y amor a los sabios y a los que temen tu nombre, Padre amado. Permite, Señor, que en este día te honremos con las escrituras, para así, Señor, seguir edificándonos cada uno en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Dice así: motivo o proverbios. Si dice aquí el encabezado que dice motivo de los proverbios, entonces cuando se escribieron los proverbios fue por un motivo que tenía Dios de antemano con el creyente para dárselo a sus hijos en este día y en estos días que la palabra ha estado descendiendo a la parte intelectual de cada uno de nosotros. Si estamos hablando de proverbios, no estamos hablando ni de uno, ni de dos, ni de tres. Estamos hablando de muchos proverbios que están escritos en las escrituras. Entonces, si hay un motivo, es porque hay
algo que el Señor quiere dentro de nosotros, porque los proverbios están escritos como lo dijo Jesús. A ellos le hablo por parábola, pero a ustedes les declaro el reino de los cielos. Para Salomón inquirir en los secretos de Dios, tuvo que ser primero formado. Entonces, Salomón tuvo a alguien que lo instruyó, que lo enseñó, le enseñó todos los procesos que hay que pasar en las escrituras para llegar a ese temor que habla la palabra. ¿Por qué? Porque como Dios ya tenía previsto que David no le iba a edificar casa, fíjese que no le iba a edificar casa, sino que tenía en los secretos dar a revelar todas estas grandes cosas a su hijo Salomón. Por eso hemos hablado de ese tema que dice el lenguaje de los hijos de Dios. Y si vemos en el primer versículo que dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Sabes? Entonces, Salomón comenzó a escribir de lo que Dios le estaba dando a él, de lo que le estaba revelando, de lo que le estaba enseñando. Entonces, todas estas cosas estaban en los secretos de Dios y se le dio a revelar ¿a quién? A Salomón. Y dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice, para entender sabiduría y doctrina, otra vez, para entender sabiduría. En una ocasión se trajo una enseñanza que dice, si usted tiene sabiduría y no tiene inteligencia, de nada la sirve, porque puede tener la sabiduría, pero si no tiene inteligencia para hacer lo que tiene que hacer y para escribir y para plasmar todo lo que está escrito en la escritura, entonces usted tiene que tener una inteligencia dada de parte de Dios, revelada de parte de Dios, para entonces usted entrar a los misterios y a los secretos que hay en las escrituras. Entonces tiene que tener una inteligencia para así enseñar, redarguir, reprender y corregir. Entonces dice, para entender sabiduría y doctrina. Otra vez, para entender sabiduría y doctrina. Nosotros estamos en un lugar muy especial que es la doctrina del reino de los cielos, de Dios, que Dios ha descendido a la parte de nosotros para así darnos a conocer esta doctrina y nos la está enseñando a través de los vasos que hacen uso de ella. Por eso dice, para conocer razones prudentes. Dice aquí, para conocer razones prudentes. Entonces, si es para conocer, es algo que ustedes desconocen. Es algo que se le va a enseñar. Es algo que se le va a manifestar. Es algo que usted en la parte íntima de usted, de su mente, usted desconoce. De su mente no conoce estos secretos. Entonces, como dice aquí, para conocer, entonces, si es para conocer, algo está ahí, algo está perdido ahí, algo está oculto, que hay que conocer, que Dios le va a dar a conocer, que está escrito en misterio y está revelado en la parte invisible. Y dice, para conocer razones, usted ve, para conocer razones, no es que usted va a usar el razonamiento suyo, sino el razonamiento de Dios a través de lo que usted desconoce. Porque un médico no puede ir a operar a un paciente si no conoce a ese paciente y el motivo por el cual ese doctor va a hacer esa cirugía. Entonces tiene que conocer esa parte interna que es desconocida. ¿Por qué motivo va a hacer esa cirugía? Así mismo es aquí. Para usted conocer los secretos de Dios, en alguien Dios se lo está dando a conocer porque son desconocidos del creyente. Entonces Dios lo trae
de lo visible, de lo invisible a lo visible. Ustedes ven, de lo invisible a lo visible, para dejar conectado al Señor, a los creyentes, con lo que no conoce. Dice, para recibir el consejo de prudencia. Ustedes ven que cuando uno está frente a un hermano, uno tiene que conocer esta obra que el creyente desconoce. Prudencia ante todo. Entonces, si usted va a efectuar esta prudencia delante de los hermanos, entonces usted tiene que ser enseñado en ella, tiene que serle formada esta obra llamada prudencia para, como dice aquí, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Ustedes ven, prudencia, justicia, juicio y equidad. Aquí hay 4 obras que son desconocidas del creyente, porque si usted va a hacer justicia y usted desconoce la justicia, entonces a usted hay que formarle la justicia. Un juez, para dictar una sentencia, tiene que conocer ambas partes. Entonces, como usted va a ser un juez delante de los que están de usted para enseñar, entonces usted tiene que conocer esta justicia. Entonces, esta justicia no es cualquier cosa, esta es la justicia divina de Dios, por donde usted va a emitir esta prudencia. Esto que aquel no conoce, entonces usted tiene que tener una prudencia, una paciencia, todo eso viene ahí. Y dice, juicio. Entonces, cuando usted va a hacer juicio, usted tiene que ser, usted había que ser enseñado en los juicios. Entonces, usted no puede hacer juicio a la ligera. Usted tiene que oír primero lo que le están exponiendo. Entonces, usted con el oído de Dios, entonces usted va a hacer juicio, pero usted no le va a hacer juicio a él físicamente, sino a la obra que viene en él. Para eso Dios lo forma en juicio, en justicia, para que usted le dé un juicio a esa obra que viene contraria a la obra de Dios, porque usted va a hacer juicio de Dios, no de cualquier Dios, ni de dioses. Es del juicio divino de Dios que está puesto delante de usted. Entonces usted lo va a evaluar desde el lugar donde él se encuentra, si es digno de hacerle ese juicio y conocerle su justicia, manifestarle su justicia. Entonces el creyente tiene que ir siendo formado en todo esto. Recordemos que cuando Salomón fue hecho rey, habían 2 mujeres que dormían, pero no vamos a ver dos mujeres físicamente, no vamos a ver 2 mujeres faldas. Y una tenía, por su mal dormir, mató a su hijo, y la otra tenía a su hijo amamantándolo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se armó un conflicto. Entonces, cuando se arma ese conflicto, eso llegó al oído del rey. Entonces, eso llegó hasta donde Salomón. Entonces, Salomón, oyendo las 2 partes, ¿en qué lugar estaba Salomón? En el lugar de Dios, para hacer juicio. Entonces, cuando Salomón oyó las 2 partes, usted debe que oyó. Entonces, el que tiene el oído de Dios es el que va a hacer juicio. Ahora, si lo traemos al presente, eso hoy, ¿qué hizo Salomón? Pidió la espada. Y si pidió la espada, ¿qué fue lo que dio? ¿Qué fue lo que Salomón pidió como espada? No fue la justicia de Dios, el juicio de Dios. Entonces, ¿qué le dijo? Partí el niño por la mitad. Eso nunca se ha oído en ninguna congregación, religión. Nunca se ha oído. Entonces, Salomón ordenó que se partiera el niño en la mitad y que se le diera la mitad a una y se le diera la mitad a otro. Y cuando Salomón vio el gemir de aquella que era la verdadera madre, le dijo, dale en el niño a ella, porque ella es
la verdadera maíz. Y si le entramos el ojo de Dios a esto, ¿qué está sucediendo ahora mismo con todos los organismos religiosos? No dicen ellos tener la primera parte, no dice que ellos son hijos de Dios, pero cuando usted le mete el lente y el Espíritu de Dios, no hay tal obra en ellos, porque ellos tienen el niño muerto, pero no tienen el niño vivo. Entonces ellos justifican que tienen el niño vivo, pero no lo tienen, porque lo que tienen es un cuerpo muerto de las enseñanzas. Entonces eso pasa hoy. Por eso dice ahí el tema, el lenguaje de los hijos de Dios. Ahora, ¿con qué lenguaje lo interpretó Salomón? ¿Con qué lenguaje nosotros lo estamos interpretando hoy? Saliendo de lo natural. No lo estamos interpretando con la lengua divina de Dios. Y que Dios, por su misericordia, nos permite entrar. Entonces Salomón le hizo ese juicio. Pero ¿quién trajo la verdad? Fue la espada, la sabiduría que había en Salomón, que era una justicia, un juicio. Entonces es lo que está sucediendo y ha sucedido de tiempo en tiempo, que todos los organismos religiosos dicen tener el primer lugar, que ellos son hijos de Dios y que ellos tienen a Dios, pero cuando usted lo evalúa, usted lo ve que están fuera todos, al no tener el espíritu de discernimiento y no tener esa justicia. Por eso dice el 5, y dice, para dar sagacidad a los simples. Ustedes ven que hay unos simples que dicen tener un amor, pero cuando usted lo puya, vaya a ver ese amor, cómo sale. Púyelo, a ver si va a salir ese amor. Entonces, en los creyentes hay una simpleza y hay un amor que con ese amor quieren matar y quieren engañar. Pero métale la espada a ver si es verdad que cuando usted le mete la espada, se levantan como cabrones encendidos como antorcha y lo que quieren es despedazar al no entender. Entonces ustedes ven y dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia. Ustedes ven que hay una juventud y hay una inteligencia, pero usted puede ser un anciano de 70 años y si usted pasó a la doctrina y oyó y usted aceptó la doctrina, usted viene a ser un joven o un niño. ¿Usted ve? Entonces, ¿qué hace la sabiduría? Le da inteligencia. ¿Usted ve? Entonces, las dos tienen que estar juntas, sabiduría e inteligencia. Entonces, hay uno simple en nosotros que Dios le va a dar inteligencia y una sagacidad, pero es en las escrituras que usted va a ser ágil, en las escrituras y en el discernimiento de ellas. Porque si usted es un sagaz en las escrituras, ya usted no se va a dejar engañar. Y dice, a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Ustedes ven? Oirá el sabio y aumentará su saber. Dice, la gloria sea de Dios, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración. Ustedes ven que los proverbios están escritos también, como dice las escrituras, en parábola y en alegoría. Pues como dice aquí, para entender proverbio y declaración. Ahora, ¿quién va a traer la declaración de la palabra? No es el Espíritu de Dios. No es el Espíritu de Dios que nos va a declarar los proverbios. Están ocultos en las escrituras. Y dice, palabra de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La insensatez, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ustedes ven que hay muchos entendidos que están en las alturas, que desprecian esta obra cuando usted se la trae de manifiesto. Entonces ellos son los insensatos. Ellos son los que no tienen prudencia. Ellos son los que no tienen juicio. ¿Por qué? Porque como ellos están en un lugar en la palabra, en altura, ahora no quieren descender. No quieren descender con su ministerio a tierra, porque sería muy difícil que un ministro, que un sacerdote, que un reverendo se humille hasta lo sumo para aceptar esto.
Entonces ellos vienen siendo unos insensatos. ¿Por qué? Porque desprecian la sabiduría y la rechazan por serle desconocido este llamamiento. Porque si es un llamamiento que se le está haciendo, y dice la palabra, oírlo todo y retener lo bueno, entonces debería pararse para escuchar. Entonces hay que escucharlo a ellos, pero ellos no quieren escuchar. Usted quiere que vayan a la reunión, pero ellos no vienen a la reunión. Ellos no se sientan a compartir, entonces ellos quieren que usted comparta con ellos. Entonces, ¿dónde está la prudencia de ellos? ¿Dónde está la sagacidad de ellos? Porque un médico se hace más profesional es cuando está en el ejercicio, constantemente indagando, escudriñando los secretos de la medicina. Entonces, así nos ha tocado a nosotros, que sigamos escudriñando los secretos que hay en las escrituras. Y dice, vamos a los Jueces, aquí una obra, 14. Una obra aquí en los Jueces, 14. Vamos a leer lo del 14, que dice: entonces le dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Ahora fíjese del lenguaje de Sansón con los filisteos, que dice, y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. No habéis llamado aquí para despojarnos. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborrece y no me amas, pues no me declara el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que a mí, que ni a mi madre, ni a mi padre, ni a mi madre le he declarado, y te lo habría de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, qué cosa dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león. Y él les respondió, si no, aleluya, haráis, déjame ver, ok, la gloria sea de Dios, déjame ver si lo puedo, si no, haríase con mi novilla, nunca hubiera declarado mi enigma. Entonces ustedes ven que si Sansón no le declara el enigma a ella, ellos no lo hubieran sabido. Entonces los hijos de Dios no conocen los secretos de Dios. Ahora, fíjese en ese lenguaje de Sansón, cómo le llama a la mujer filistea, le llama novilla. Entonces, ¿qué significa una novilla? No es un animal, no es un animal. Entonces, fíjese el lenguaje de los hijos de Dios. Entonces, este lenguaje es desconocido de los hijos de los filisteos. Entonces, todo el que viene adivinando y leyendo las escrituras, ¿qué es lo que viene? Es adivinando, viene en un sueño. Por eso se trajo el tema de que todo el que duerme lo que cuenta es
sueño. Entonces hay que despertarlo para que cuente la verdad y la realidad que hay en las escrituras. Entonces, este misterio que está aquí solamente es declarado a quien Dios se lo tiene reservado, declarado. Porque si dice ahí, ¿qué cosa más dulce que la miel? Entonces, ¿qué cosa más dulce que la miel? Digan, no es la sabiduría, no es la inteligencia. Y dice, ¿y qué cosa más fuerte que el león? ¿Ustedes ven? Entonces, hay una congregación que es fuerte. Hay una congregación que es más fuerte. No es la justicia de parte de Dios. No es la justicia de parte de Dios. ¿Qué es más fuerte que el león? No es la justicia. Entonces dice aquí en Habacuc 2:20. Primero vamos a echarle un vistazo a Deuteronomio 29:29. Para que veamos una obra aquí. Y me excusa porque estoy en un lugar que dice, aleluya. Dice en el 29:29 de Deuteronomio, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Ustedes ven, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Entonces, ¿en dónde están escondidos todos estos secretos? No es en Jehová. Ahora, ¿de dónde nace esta palabra? No es desde aquí mismo. Esta sabiduría, ¿de dónde sale? No es del libro que sale. Y estos misterios, ¿de dónde salen? No es de las escrituras. Entonces, si los secretos están escondidos en Jehová, ¿quién puede redarguir con él? ¿Quién puede pelear con él? Por más que el creyente se esfuerce en pedirle a Dios que le revele, está de parte de él revelárselo, porque los secretos son en él y los misterios son revelados en él. Y él se lo da a conocer a quien él quiere, como leímos ahí. ¿A quién se le dio ese secreto? Fue a Salomón, fue a Sansón, me excusan, y a Salomón escribir todos estos proverbios para nuestra ¿qué? Enseñanza, y para que aparezca delante de nosotros siempre el temor, porque ahí es que Dios se manifiesta y dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Óigame qué galardón, como dice ahí, mas las reveladas son para nosotros. Si van a ser reveladas, entonces son desconocidas de nosotros. ¿Te ve? Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Ustedes ven? Para nuestros hijos. Entonces, ustedes ven que los secretos están escondidos en Dios. Entonces, si van a ser reveladas, entonces son desconocidas de la mente humana, del sentir humano, porque Dios es quien la va a dar a conocer. Y dice, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, para que cumplamos toda la palabra de la ley, pero no es la ley que la humanidad se piensa, porque dice que Dios anda buscando una iglesia sin mancha y sin arruga. Si es sin mancha y sin arruga, hermano, entonces si es sin mancha, entonces le hace falta cloro, mucho cloro para quitarle esa mancha. Y si es sin arruga, fíjese por dónde hay que pasarlo. Hay que echarle almidón, pero hay que darle mucha plancha. Y la plancha no se pasa fría, se pasa como caliente. Entonces todo esto está escondido aquí. Cuando el creyente ya queda sin morador en la mente, para entonces Dios habitar en esa mente que está despojada, que no tiene mancha y que no tiene arruga. Pero todo esto es en el creyente. Toda la creencia que hay en la geografía de la tierra tiene que desaparecer de la mente del ser humano para Dios ocupar esa mente, porque ya ese trono está limpio para concebirle las ideas
los secretos, los misterios, ser revelados a ese creyente. Pero mientras el creyente que anda en una ley que desconoce, no puede. Porque entonces cuando la palabra viene manifiesta, entonces no le da paso. Y usted que conoce la ley y tiene que supuestamente la ley y no la conoce, entonces ¿por qué no le da paso a su creador que lo formó? Entonces todo esto viene que lo escribió Moisés para dársela a conocer al pueblo, porque el pueblo, cuando Moisés prevaleció, que ya terminó ese ministerio para darle paso al otro ministerio, entonces Moisés vio que el pueblo en su desvarío se iba a alejar de su Dios y de su creador. Entonces Moisés dejó todo esto plasmado para nuestra enseñanza y hasta el día de hoy así ha sido, porque dice en Isaías 6, crié hijos y lo engrandecí, mas ellos se rebelaron contra mí. Es el mismo acontecimiento, porque muchos dicen que tienen la ley, entonces cuando se le trae la ley de juicio divino de Dios, entonces salen huyendo, entonces no la creen. En vez de ponerse a meditar en ella, lo que hace que se vuelve contrario a su Dios. Entonces le resiste a Dios y pleitea con Dios, pero no sabe que es un beneficio para él, que ahí es que está la salvación, que ahí es que está la vida. Entonces se aleja de su Dios, entonces ve contrario a su Dios, porque ve al hermano, ve la figura del hermano y dice que este lo que está es inventando. Entonces no cree que es el mismo acontecimiento cuando los hijos de Israel salieron y le llegó a un término llamado Moab. Entonces el rey se opuso a que el pueblo de Israel pasara por su tierra. Entonces, si se opuso, ¿a quién resistió Moab? No fue a Jehová. Ahora conocía a Moab. ¿Quién era que iba a pasar por su tierra? Si ellos hubiesen sabido que era Jehová, Dios de los ejércitos, que iba a pasar por su tierra, le habían dejado todo el espacio para que el pueblo de Israel pasara por su tierra. Entonces Dios, viendo que el pueblo de Moab no dejó pasar a los hijos de Israel, entonces Dios lo enjuició hasta la 10ª generación, que no iban a entrar a su reino. Ustedes ven cuál es el problema que hay con el pueblo, que muchos dicen conocer a Dios y esa parte le es desconocida. Entonces, mirando aquí en Habacuc 2:20, que dice: calle delante de Jehová toda la tierra, porque Jehová está en su santo templo. Entonces, si Jehová manda la tierra a callar, ¿a cuál tierra que está mandando a callar? ¿Sería la tierra física que estamos viendo? No, está hablando con un pueblo que lo forma la tierra. Entonces, cuando la palabra está de pie, es porque Jehová está en su santo templo. Si está en su santo templo, entonces ese templo que está trayendo la palabra de Dios es el templo de Dios. Entonces la conversación que trae de manifiesto, entonces es ahí que Jehová se está haciendo presente. Por eso es que dice las escrituras que la mujer calle en la congregación, pero no se está refiriendo a la mujer falda, se está refiriendo a una congregación que si no tienen los juicios de Dios, la justicia de Dios, debe de callar si esta palabra no le ha sido revelada. Ustedes ven. Entonces todo esto es en el lenguaje de los hijos de Dios, que Dios le ha sido revelado a cada uno de lo que él toma por instrumento para dárselo a revelar. Y dice en el Salmo 19:1, la gloria sea de Dios. Dice Salmo 19:1. Ese salmo se ha leído muchas veces. Usted ve, y dice aquí en el Salmo 19, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahora fíjese aquí, estas escrituras, este verso, los cielos. Entonces, si habla ahí las escrituras, los cielos, no se está refiriendo de uno,
se está refiriendo de muchos. Entonces hay un lugar donde hay unos cielos que se reúnen para escudriñar todos estos secretos. Y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahora fíjense, estos cielos hablando, estos cielos están hablando y están alabando la gloria de Dios, la alabanza de Dios, los secretos de Dios, porque en la alabanza se traen los secretos de Dios. Y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces ellos están contando, ellos están hablando de la grandeza de Dios, porque en esa reunión es donde Dios se comunica con esos cielos. En esa reunión es donde Dios desciende al creyente a revelarle los secretos. Y dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ustedes ven, entonces aquí hay un firmamento. Entonces, si está hablando de un firmamento, entonces está hablando de algo que está formado, de algo que está firme. Ustedes ven, de algo que está firme. Y dice, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ustedes ven ahora, ese firmamento es a una tierra que está hablando, que está firme. A unos creyentes que están firmes, que van a contar, a anunciar la obra de sus manos. Si van a anunciar las obras de su mano, ¿qué sería lo que van a anunciar? No es su palabra, no es su doctrina. Y dice el 2, y dice, la gloria sea de Dios. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Ustedes ven, ahora un día se comunica con otro día. Ahora, un creyente que está en luz con otro creyente que está en luz no van a tener problemas, porque están hablando que conocimiento y sabiduría de Dios. Ustedes ven, entonces en ellos no hay problema. Entonces un pentecostal con otro pentecostal no va a haber problema. Un adventista con otro adventista no va a haber problema. Un católico con otro católico no va a tener problema, porque ellos están en qué, en su ministerio, ellos están en su noche, y el que está en el día no va a tener problema con el que está en el día. La gloria sea de Dios. Ustedes ven. Entonces ahora, fíjese ahora lo contrario. Cuando un día se encuentra con una noche, entonces ahí sí hay problema. Con el que está en el día no hay problema. Con el que hay problema es con el que está en la noche. Entonces, como el que está en el día tiene la potestad de estar en el día y está en la noche, entonces con él no hay problema, porque ese tiene las dos entradas, tanto la terrenal como lo espiritual. ¿Te ves? Entonces, como él es que viene en el día de Dios, entonces él es que va a juzgar lo que está en la noche. Recordemos la obra de Jesús y Nicodemo. Jesús fue, Nicodemo fue ante Jesús de noche. Ahora, cuando Nicodemo va ante Jesús de noche, ¿en qué ministerio? En este que está hablando David aquí, que escribió David, en ese ministerio de la noche. Ahora, ¿quién estaba en el día? Estaba Jesús. Ahora, ¿podía Nicodemo hacerle juicio a Jesús? En el lugar donde estaba Nicodemo, que era un maestro de la ley. Entonces, todo lo que Jesús le estaba trayendo, en el mismo ministerio donde estaba, y entonces él desconocía toda esta cosa. Entonces viene Jesús y le dice, tú que eres maestro de la ley, no cualquier maestro, está en ese ministerio de la noche. Tú que eres maestro de la ley, no conoces esta cosa. Y si yo te hablo lo celestial, ustedes ven que el que está en la posición de día no tiene problema con el que está en la noche. Ahora, ¿qué buscaba Jesús? ¿Qué buscaba Jesús con Nicodemo? Que él se arrepintiera y se humillara para que le diera paso a la luz, siendo Jesús. Es como la obra del alfarero. Tú me hiciste como un queso y ahora me desbarata. Es lo que busca la palabra. Y me río porque a los que están fuera se les predica la palabra, pero a los que están dentro hay que desbaratarlo para construirlo
otra vez de nuevo. Con eso es que la palabra viene, que está en el día a tomar posición y a pelear. Porque a los que están dentro, es a eso que hay que desbaratarle la casa, para entonces construirle la casa nueva, que es la doctrina del Dios Altísimo. Ustedes ven, entonces dice la gloria sea de Dios. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Ustedes ven que cuando sale el mensaje y sale desde un lugar, sale desde usted, pero ¿de dónde sale? De la mente, desde el trono sale. Entonces no hay un lenguaje definido para lo que hace la palabra con aquel que la oye. No hay un lenguaje en usted, sino que la palabra es la que hace el trabajo. Entonces, al no irse ese sonido y no entenderse de parte de ese creyente, entonces no hay pleito. No hay pleito para el que la está enseñando. Entonces dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. Recordemos de dónde salió las escrituras, de dónde salió la Biblia. Salió de Israel a recorrer el mundo, y no ha llenado la tierra, no ha llenado la tierra de uno conocimiento. Entonces la palabra salió de un lugar a recorrer toda la tierra. Entonces, si va a recorrer toda la tierra, ¿con qué pie la está recorriendo? Porque entonces la palabra se monta en un avión, la palabra se monta en un carro, la palabra se monta en una motocicleta, se monta en una bicicleta, pero vea usted como instrumento, llevando la palabra por toda parte. Ahora, ¿quién es que está recorriendo la tierra? No es el Señor Jesucristo, buscando a estos simples que se arrepientan. No es en la mente, no es en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, si está recorriendo la tierra, entonces la palabra sale y hace morada en una tierra. Entonces, ahí es que no se oye la voz. Cuando el Señor lo está edificando a usted, cuando el Señor lo despierta, usted nada más oye la voz, pero no ve figura. ¿Usted ve? Y es uno de los misterios más grandes, el que duerme físicamente. Porque cuando está usted durmiendo, usted está conectado del mundo, de la realidad, de lo que es el presente. Pero estos oídos están abiertos. Oiga el misterio grande, estos oídos están abiertos. Porque inmediatamente usted oyó un sonido, ya usted se espanta. Entonces los oídos están siempre predestinados y fortalecidos para oír todos los sonidos. Entonces al creyente se le forma el oír a través de lo que viene escuchando de los hermanos que vienen predicando las escrituras. Ustedes ven que vienen enseñando esta sabiduría desconocida del pueblo. Entonces ahí es que desciende Dios a la mente suya, que es la tierra, para entonces ¿qué? Edificarlo, reconstruirlo. Pero usted no oye esos martillos, usted no oye esos instrumentos. Usted lo que está es siendo formado por el mismo Dios. Cada vez que usted escudriña las escrituras y la ley, ahí viene Dios formándolo a usted. Ahí viene Dios formándolo. Entonces, cuando le falta un poquito, hay que desbaratarlo para entonces formarle otra, algo más para arriba, porque la palabra es de avance. La palabra no es para dejarlo usted en la tierra todo el tiempo, ni para dejarlo en las aguas. Entonces va de avance en avance. El creyente va subiendo y va subiendo hasta alcanzar el nivel de juicio divino en Dios. Entonces es que ahí el creyente tiene la mente de Cristo. Entonces cuando alcanza esa mente de Cristo, entonces él es que va a juzgar, pero él no es juzgado de nadie. Pero no se enaltezca, porque así como lo subieron, así lo pueden bajar. Entonces cuando usted tiene la palabra de Dios, que tiene los juicios de Dios, entonces usted pasa a ser ahora un juez. ¿Pero para qué? Para juzgar, pero no para juzgar lo que se ve, sino lo que no se ve, lo que viene dentro, lo que está saliendo.
Entonces, mirando aquí en Éxodo 3, vamos a Éxodo 3. Hermano, le pido disculpas porque la luz se ha ido aquí y Dios nos viene enseñando cuando dice aquí en Éxodo 3, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios. Dice aquí, apacentando Moisés las ovejas de Jetro. Entonces, si Moisés estaba apacentando las ovejas, ¿qué ovejas eran estas? Eran ovejas de 4 patas que comen hierba, aunque es un alimento la hierba, que también ahí hay unos secretos, porque ¿de dónde sale la leche? No es de la hierba que come la vaca. Usted ve que hay un alimento que es para ovejas, pero no lo que andan con rabiaca, no lo que andan diciendo que tienen, no, esto es un alimento especial, porque dice aquí, la gloria sea de Dios, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Si era su suegro, sería un suegro como el que tiene Aníbal, lo tiene Gabriel. Sería un suegro de eso. No es un maestro que lo estaba enseñando en esta doctrina. Usted ve que la palabra toma una posición y esto está en símbolo, porque ¿qué suegro era este? No era un enseñador que tenía, no era un maestro, pero Moisés no estaba quedando en esa figura. Moisés estaba apartando esa figura de suegro. ¿Usted ve? Entonces dice, oveja de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Entonces, esas ovejas, ¿a quién pertenecían? Era a Jetro. ¿Y a quién enseñó Jetro? ¿A quién representó Jetro? No fue a Dios. No había un culto en los cielos donde Dios se comunicaba con Jetro, porque estas ovejas que Jetro tenía y que Moisés estaba apacentando, no era una congregación que había ahí. No se estaba manifestando Dios a través de Jetro, porque Dios entonces, Jetro estaba enseñando a estas ovejas. No pertenecía a Moisés como oveja al rebaño de Jetro, de Dios. Y entonces dice, y llevó sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios. Usted ve, si la llevó por el desierto, no salió Israel de Egipto y no pasó Israel por el desierto. Ahora mire esa oveja. Ahora, cuando llegó a ese monte, ¿qué monte sería este? No es el monte de Jehová. No es el monte de Jehová, a un lugar cumbre, a un culto que tiene la palabra en las alturas. Porque un monte no es cualquier cosa, es una elevadura de tierra grande. Entonces, si Moisés llegó a ese lugar, entonces Moisés se paró ahí, porque no podía ya pasar más de ahí. Se quedó ahí, analizando en ese culto que había, porque en ese monte donde llegó Moisés y donde estaba Jetro celebrando, entonces Moisés tuvo que detenerse ahí. Entonces dice, todo esto viene en las escrituras y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Y si se le apareció el ángel de Jehová, entonces no había un lugar de altura donde Dios se comunicaba. Entonces desde ese lugar se comunica Jehová con Moisés y lo llama desde ese lugar, desde esa doctrina, desde ese culto lo llamó. Pero Moisés no está viendo figuras. Moisés lo que está viendo es la voz que va a salir para quedar siendo enseñado por Jehová. Y dice, la gloria sea de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en llama de fuego. Si se le apareció en llama de fuego, ¿para qué viene el fuego?
no es para quemar, no es para destruir. Entonces, la gloria sea de Dios. Todo lo que tenía Moisés formado, había que desbaratárselo, había que destruirlo, había que fundirlo, porque el fuego es el que hace la prueba. Si el creyente no se escandaliza, si el creyente no se alarma, entonces le está recibiendo a Jehová una ofrenda. Y es una Pascua que está celebrando. Entonces dice, en llama de fuego, en visión, se le aparece a Moisés en visión y dice, la gloria sea de Dios. Y dice, en llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces, si esa zarza no se consumía, entonces, ¿qué era lo que Moisés estaba viendo? Entonces, Moisés entendió que eso era de parte de Dios, que esa zarza no se apagaba, es decir, esa visión no se consume. ¿Te ve? Si Moisés la estaba viendo, era porque la estaba entendiendo. Si la estaba oyendo, era porque estaba recibiendo el mensaje de parte de Dios. Y dice, no sé qué más. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza. Ustedes lo llamó Dios. Entonces, no conoce Dios a sus hijos. No lo llama Dios por su nombre. Entonces, no llamó a Moisés por su nombre. Y se le dio a declarar. Y dice, la gloria sea de Dios. Viendo Jehová que él iba a ver, ¿sabes? Que él iba a ver. Entonces, si él iba a ver, entonces era algo desconocido que él no conocía. Iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Sabes? Que es lo que debe de aparecer en el creyente, esa humillación. Entonces, ¿qué fue lo que Moisés oyó? No fue una voz. Entonces, si oyó esa voz, no obedeció a la visión, no oyó, pero entonces desde un lugar le está hablando Jehová a Moisés, que lo está llamando. Y dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces, en un lugar estaba Moisés de adoración. Entonces, Moisés venía adorando a Jehová, pero le era desconocido el mensaje, la obra le era desconocida, el nombre era desconocido. Entonces, viene Jehová con este nombre propia manifestación, porque es una manifestación que se le está declarando a Moisés y dice, y dijo, no te acerques. Debe, si Moisés no se podía acercar, ¿por qué? Le dice Jehová, no te acerques. Porque con ese razonamiento que uno trae, uno no puede acercarse a Dios. Entonces Dios es el que desciende a la mente suya, para entonces quitar todo y queda Jehová como su Dios. Entonces queda Dios reposando en usted y dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Si Moisés iba a quitar el calzado de sus pies, ¿de qué pie se lo iba a quitar? ¿Y qué calzado? No era de su mente, no era ese razonamiento que había que quitarle. Entonces no pertenecía Moisés a una congregación. Entonces con ese razonamiento Moisés no podía entrar, no podía llegar a ese lugar. Por eso Moisés sale de un culto y se va a encontrar con quién, con otro culto más alto, porque eso es lo que tiene que hacer el creyente, deja uno para entonces entrar en el otro. Entonces todo eso que le han enseñado en la religión, usted tiene que dejarlo para entonces entrar a los juicios divinos de Dios, a la visión de Dios, donde Dios se le va a revelar desde aquí mismo. Entonces todo lo que ha acontecido y aconteció en Moisés, hoy está aconteciendo en cada uno de nosotros.
Porque cuando el hermano Aníbal oyó el mensaje, ¿qué fue lo que brincó en él? ¿Qué fue lo que Aníbal oyó? ¿Qué fue lo que oyó el hermano Rafael? ¿Qué fue lo que oyó Miquea? ¿Qué fue lo que oyó el hermano Nono? Entonces alguien le predicó a Nono, y me disculpan que tomo estos nombres. Entonces el mensaje cuando llega es para sacarlo a usted de una creencia y entrarlo a otra. Pero todo eso tiene que pasar el creyente por un proceso. Pero ¿cómo lo encuentra usted? Si usted tiene una esposa y tiene una suegra, tiene una madre, entonces ¿qué esposa sería esta? No es la doctrina que le han enseñado. Entonces esa no es la esposa suya. Entonces ahora usted tiene que matrimoniarse con su esposo. Ahora fíjese, usted pasa a ser una hembra. Entonces, ¿para qué? Para Dios entonces morar en usted como el esposo. Ahora entonces usted va a llevar el esposo. Entonces, es el proceso que tiene que pasar el creyente. Entonces, sale de una creencia para entrar a otra, pero usted tiene que dejarla. Pero hay muchos que por amor, por la simpleza, no quieren dejar ese amor. Entonces se mantienen ahí, aguantando leñazos, aguantando palos, aguantando de todo. Y trae ofrenda, y trae diezmo, y vamos a hacer silicio. ¿Es eso lo que busca el Señor? Esos sacrificios. Entonces eso es lo que pasa. Entonces Moisés sale de un culto para entrar a otro culto y dice, la gloria sea de Dios. Y dijo, yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ustedes ven esas tres obras. Entonces, ¿a quién representó Abraham? No fue al padre de la fe. Entonces, ¿quién es nuestro padre? No es nuestro Señor Jesucristo. Ustedes ven, esa es una manifestación llamada Abraham, donde Dios se manifestó con ese nombre de Abraham. Entonces viene y hay un hijo. Otra manifestación donde Dios se manifestó con el nombre de Isaac, que viene siendo, ahora viene otra manifestación llamada Jacob, donde Dios se manifestó. Otra posición donde Dios se da a conocer con el nombre de Jacob. Ahora Dios es sabio y Dios viene y le dice, te cambiaré el nombre y te pondré Israel. Entonces, si le puso por nombre Israel, ¿a quién representó Jacob? No fue a su Dios llamado a Israel. Hasta aquí mi parte, mis queridos hermanos. Que la gloriosa paz siga reinando en medio nuestro y medio.